El hangar estaba impregnado del olor a aceite de máquina y metal viejo. En su centro, bajo la tenue luz de una única lámpara, se encontraba un autobús que parecía casi un ser vivo. Pero para Malcolm, que a sus más de 60 años todavía manejaba con maestría las llaves y los destornilladores, no era solo un trozo de hierro, sino el lienzo para su arte. Una voz fuerte y altiva rompió el silencio. Viejo chatarrero, ¿todavía estás aquí? Malcolm se enderezó lentamente y su espalda crujió dolorosamente. Reconoció esa voz. Jason, el nuevo propietario del hangar, vestía un traje reluciente y, a diferencia de Malcolm, tenía las manos perfectamente limpias. Nunca se las había manchado de aceite, y eso se notaba. «Estoy terminando el trabajo, Jason», respondió Malcolm, sin prestar atención al insulto. «¿Terminando? Llevas 2 meses aquí. Me parece que solo estás ganando tiempo para no perder tu miserable trabajo». Jason se acercó, con voz llena de desprecio. «No necesito maestros del siglo pasado. Necesito tecnología moderna, no tus llaves inglesas oxidadas. Esas llaves oxidadas salvaron tu camión de averiarse la semana pasada», replicó Malcolm con calma, sin apartar la mirada. «Cállate. Yo mismo encontraré a alguien que pueda hacerlo en un día, en lugar de en 2 meses. Estás despedido», gritó Jason, con el rostro enrojecido por la ira. Malcolm bajó la cabeza. «Pero yo... No hay ningún pero. Mañana, cuando llegue, no debes estar aquí. Con tus cosas, fuera. ¿Me has entendido? ¿O hay que repetirlo?». Jason señaló con el dedo el pecho de Malcolm, que se tambaleó. «Y sí, tu autobús también lo llevaré al vertedero. Así que adiós, viejo, y adiós a tu chatarra». Jason se dio la vuelta y se marchó, dejando a Malcolm solo. En su pecho ardía no solo la humillación, sino también la sensación de impotencia. Sus conocimientos, sus habilidades, su vida dedicada a este oficio habían sido desechados como basura innecesaria. Malcolm siempre había sido una persona que hablaba poco y hacía mucho. Creció en un barrio obrero, donde el valor de una persona no se medía por sus palabras, sino por sus manos. Desde niño, sentía una conexión especial con los mecanismos. Cuando era niño, podía determinar de oído qué fallaba en el viejo coche de su padre. No era solo un talento, era su vocación. Se convirtió en uno de los mejores mecánicos de la ciudad. Su nombre era sinónimo de fiabilidad. Acudían a él cuando otros mecánicos se daban por vencidos. Era capaz de dar vida incluso al coche más desesperado. Y los clientes siempre se marchaban con una sonrisa. Su hijo, sin embargo, no siguió sus pasos. Era talentoso, pero eligió otro camino. Uno en el que todo se decidía con números en una pantalla, en lugar de con aceite en las manos. Tras la muerte de su esposa, Malcolm perdió su apoyo. Su vida pasó a consistir únicamente en el trabajo. Vivía en una pequeña habitación que le proporcionaba su empleador y dedicaba todas sus fuerzas a su trabajo favorito. Formaba parte de ese lugar, de ese hangar, y sus habilidades eran su único patrimonio. Creía que mientras sus manos pudieran reparar, él estaba vivo. Pero en un instante, el nuevo propietario, para quien Malcolm no era más que un anciano inútil, le arrebató todo: su trabajo, su hogar y su confianza en sí mismo. Mucho antes de todo esto, «Malcolm, se te ha vuelto a derramar el aceite», gritó el señor Garrett, un anciano con una sonrisa bondadosa, al entrar en el hangar. «Este motor siempre es así, señor Garrett. Es como un caballo viejo, se encabrita», respondió Malcolm, limpiándose las manos con un trapo sucio. «Pero no pasa nada, lo calmaré». Garrett se echó a reír. Siempre había admirado a este chico. Malcolm había llegado allí hacía 30 años, y desde entonces nunca le había fallado. «Escucha, Malcolm, eres el mejor mecánico que he conocido nunca.
Incluso convenciste a mi mujer para que reparara la vieja furgoneta, dijo Garrett con una sonrisa. Confío en ti. Eres el corazón de este lugar. Malcolm solo sonrió modestamente. No le gustaban los elogios, pero las palabras de Garrett valían más que el dinero para él. Años más tarde, Malcolm, ya entrado en años, habla con Alan, el hijo de Garrett. Malcolm, tenemos un problema, dijo Alan, sentado con la cabeza gacha en su despacho. Sobre su mesa había montones de papeles y números. La empresa está al borde de la quiebra. No podemos permitirnos comprar equipo nuevo, y el viejo, bueno, ya lo ves. Hago todo lo que puedo, Alan, dijo Malcolm, de pie en la puerta, con expresión preocupada. Reparo estas máquinas como si fueran mis hijos, pero necesitan algo más que una simple reparación. Necesitan piezas nuevas, motores nuevos. Lo sé, Malcolm, lo sé. Por eso he tomado una decisión. Vamos a vender el hangar. Malcolm se quedó paralizado. ¿Qué? Pero eso es nuestro hogar. Lo sé, pero no hay otra salida. He encontrado un comprador que pagará un buen precio. Con ese dinero podremos comprar una docena de camiones nuevos y salvar a Racer. En la voz de Alan se percibían tanto esperanza como desesperación. ¿Y nosotros? ¿Y yo? Preguntó Malcolm, señalándose a sí mismo. He llegado a un acuerdo con él. Se llama Jason. Ha aceptado dejarte quedarte. Serás el vigilante, el mozo de todo. Tendrás tu propia habitación, como antes. No es lo que yo había soñado, pero es la única oportunidad de conservar tu trabajo. Malcolm se quedó en silencio. Sabía que era humillante, pero era la única oportunidad de quedarse en el lugar al que había dedicado toda su vida. Gracias, Alan. Yo te lo agradezco. Le costó articular las palabras. Años más tarde, un Malcolm ya entrado en años habla con Alan, el hijo de Garrett. Malcolm, tenemos problemas. Alan estaba sentado con la cabeza gacha en su despacho. Sobre su mesa había montones de papeles y números. La empresa está al borde de la quiebra. No podemos permitirnos comprar equipo nuevo. Y el viejo, bueno, ya lo ves. Hago todo lo que puedo, Alan, dijo Malcolm, de pie en la puerta, con expresión preocupada. Arreglo estas máquinas como si fueran mis hijos, pero necesitan algo más que una simple reparación. Necesitan piezas nuevas, motores nuevos. Lo sé, Malcolm, lo sé. Por eso he tomado una decisión. Vamos a vender el hangar. Malcolm se quedó paralizado. ¿Qué? Pero eso es nuestro hogar. Lo sé, pero no hay otra salida. He encontrado un comprador que pagará un buen precio. Con ese dinero podremos comprar una docena de camiones nuevos y salvar a Racer. En la voz de Alan se percibían tanto esperanza como desesperación. ¿Y nosotros? ¿Y yo? Preguntó Malcolm, señalándose a sí mismo. He llegado a un acuerdo con él. Se llama Jason. Ha aceptado dejarte quedarte. Serás el vigilante, el mozo de todo. Tendrás tu propia habitación, como antes. No es lo que yo había soñado, pero es la única oportunidad de conservar tu trabajo. Malcolm se quedó en silencio. Sabía que era humillante, pero era la única oportunidad de quedarse en el lugar al que había dedicado toda su vida. Gracias, Alan. Yo te lo agradezco, le costó decir. Un mes después, Jason, joven y arrogante, entró en el hangar. Malcolm estaba de pie junto al viejo banco de trabajo, intentando arreglar algo para sí mismo. ¿Qué tal, viejo? ¿Te has adaptado? Jason lo miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando la mercancía. No creas que vas a quedarte aquí mucho tiempo. Te dejé quedarte solo por lástima, que por cierto, no siento. Así que no esperes que aguante tus tonterías y tus viejas bromas. Malcolm no respondió nada. Simplemente miró a Jason, que era un extraño para él.
un extraño que había venido a destruir todo lo que Malcolm había construido a lo largo de su vida. «Estás aquí para limpiar. No te metas en mis asuntos, no toques mi equipo y, lo más importante, no me molestes. ¿Entendido?» Jason entrecerró los ojos. «No me ando con miramientos con quienes no me interesan». Y con ese último insulto, Jason se marchó, dejando a Malcolm solo. No había emoción en su rostro, solo dolor. Sabía que ese hombre no se detendría hasta deshacerse de todo lo que le recordara el pasado, y sabía que, al final, él sería el siguiente. Pasó un año de humillación y silencio. Malcolm se convirtió en una sombra de sí mismo. Sus manos de oro, que alguna vez dieron vida al metal, ahora se ocupaban de barrer el suelo y limpiar el polvo. Observó cómo Jason llevaba a cabo su plan. Se vendía el equipo antiguo, se preparaba el terreno para la construcción y la flota de vehículos, antes tan activa, se convertía en un terreno baldío. El único recuerdo del pasado era el viejo autobús, en el que Malcolm seguía trabajando en secreto por las noches. Era su último refugio, su último acto de resistencia. Una noche, Malcolm, inclinado sobre el motor, finalmente lo sintió. Apretó la última tuerca, dio un paso atrás y giró la llave de contacto. El motor, que había estado en silencio durante decenas de años, estornudó, tosió y finalmente cobró vida con un potente rugido. Era el sonido del triunfo, el sonido de la victoria sobre el olvido. Malcolm sonrió por primera vez en mucho tiempo y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «¿Oyes eso, viejo?», dijo Jason detrás de él. Se había acercado sigilosamente, como un depredador. «¿Qué es ese ruido? Te dije que no hicieras ruido». Malcolm se dio la vuelta y su sonrisa desapareció al instante. Yo solo terminé el trabajo». «¿Terminado el trabajo?» «Llevas todo un año terminándolo». «¿Qué es esta basura?». Jason dio una patada al autobús. «Esta lata oxidada me estorba. Voy a vender este lugar y no quiero tu basura aquí». «Pero yo», comenzó Malcolm tratando de explicarse. «Cállate. Eres inútil. Tus habilidades, tus viejas bromas, tus manos sucias. No necesito nada de eso. No sé por qué te dejé quedarte aquí», gritó Jason, con el rostro desfigurado por la ira. Malcolm se quedó de pie, con la cabeza gacha. «Solo deme un día más. Lo terminaré». «Nada de un día más», gritó Jason. «Está despedido. A partir de mañana, si lo veo aquí, llamaré a la policía. Para mí, usted no es nadie. ¿Entiende? Solo es un viejo inútil que ocupa espacio». Con estas palabras, Jason se dio la vuelta y se marchó, dejando a Malcolm solo. El dolor que sentía era más agudo que cualquier golpe. No solo le habían arrancado el trabajo, sino la única razón para vivir. La noche en el hangar era fría y oscura. Malcolm estaba sentado en una vieja llanta, apoyado contra el autobús. No había lágrimas en sus ojos, solo vacío. No sabía a dónde ir, no tenía a dónde volver. Había vivido en ese hangar toda su vida. Esa noche, Malcolm se sintió realmente solo por primera vez. Recordó las palabras de Jason. «Para mí, no eres nadie». Era cruel e injusto. Recordó cómo reparaba coches para sus amigos, para su familia. Cómo sus manos eran necesarias, cómo se valoraban sus habilidades. En ese momento, Malcolm comprendió que no podía seguir viviendo así. No podía permitir que lo humillaran y lo echaran como si fuera un objeto inservible. Miró el autobús que acababa de reparar. Ese autobús era el último recuerdo de su dignidad, y decidió que no permitiría que ese recuerdo desapareciera. Se levantó, sacó una vieja bolsa y comenzó a recoger sus herramientas. Le temblaban las manos, pero en ellas apareció un nuevo brillo de determinación. Ya no era el viejo y miserable Malcolm,
Era un maestro que acababa de devolver la vida a un motor, y decidió que ahora también se devolvería la vida a sí mismo. No esperaría a que lo tiraran al vertedero. Se iría por su propio pie. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol atravesaron las sucias ventanas del hangar, Malcolm entró lentamente en el autobús, giró la llave y arrancó. El motor rugió y el viejo y oxidado vehículo, superando la resistencia, salió lentamente a la carretera, dejando atrás el polvo, la suciedad y su pasado. Después de todo lo que había pasado, Malcolm sentía que debía seguir adelante, lejos de la ciudad que lo había traicionado. Sin saber a dónde ir, instintivamente dirigió su viejo autobús hacia la vieja carretera que conducía a su pueblo natal. Conducía sumido en sus pensamientos, recordando su vida pasada. La carretera estaba desierta, lo que le permitió estar a solas consigo mismo. De repente, vio en el arcén un coche caro y reluciente, y junto a él, a una mujer. Llevaba un traje elegante y un peinado impecable, pero por su rostro se notaba que estaba al borde de un ataque de nervios. Malcolm detuvo el autobús y salió. La mujer se dio la vuelta y su mirada se deslizó por su ropa de trabajo sucia y su viejo coche oxidado. En sus ojos se leía un claro desprecio. ¿Necesita ayuda?, preguntó Malcolm, acercándose. La mujer resopló, como si su pregunta fuera un insulto. ¿Qué sabrás tú de mi coche, viejo? Seguro que la última vez que arreglaste algo fue una carreta. Malcolm no prestó atención a su tono. Se acercó al capó y miró tranquilamente el motor. Sus ojos, entrenados durante decenas de años, identificaron inmediatamente el problema. Es la bomba de combustible. No bombea gasolina, dijo Malcolm, enderezándose. La mujer levantó una ceja con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Llamé al taller y me dijeron que podía ser cualquier cosa. Dicen cualquier cosa porque no lo saben. Yo lo sé, dijo Malcolm, señalando la pieza con el dedo. Puedo arreglarlo, pero necesito herramientas. La mujer lo miró de arriba a abajo otra vez, fijándose en sus manos sucias. ¿Herramientas? ¿Qué? ¿Vas a meter las manos en mi coche? Es mi trabajo, respondió Malcolm sin dudar. Yo arreglo cosas. No las rompo. Ella sacó su teléfono. He llamado a la grúa. Llegarán pronto. Tardarán 2 horas. Yo puedo hacerlo todo en 20 minutos, respondió Malcolm con calma. La mujer miró su reloj y luego la carretera, que estaba vacía. Era muy importante y tenía prisa, y su impaciencia superó su escepticismo. Está bien, dijo con evidente desconfianza, pero si estropeas algo... Malcolm se dirigió lentamente hacia su autobús. No se preocupe, dijo mientras abría la puerta lateral y sacaba su viejo y gastado juego de herramientas. Yo me encargo de todo. La mujer se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo. La mujer, que se llamaba Emily, caminaba nerviosamente de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Su elegante tacón se atascó en la grava, pero ella no pareció darse cuenta. Sí, lo entiendo, Brian. Solo diles que estaré allí en... no sé cuándo. Su voz estaba llena de desesperación. No es solo un coche, es nuestro futuro. Se detuvo, miró su lujoso sedán y suspiró profundamente. No puedo arriesgarme. Necesito que este coche esté en perfectas condiciones. Malcolm, que ya había sacado sus herramientas, oyó sus palabras y se acercó con cautela. ¿De qué estás hablando?, preguntó. ¿Qué futuro? Emily se distrajo del teléfono y su mirada se llenó de nuevo de desprecio. Eso no te incumbe, viejo. Me refiero al coche que debe estar en la presentación de esta noche. Es un prototipo. Yo soy la responsable de este proyecto. Malcolm asintió, comprendiendo que no se trataba simplemente de la propietaria de un coche caro, sino de una persona cuya carrera dependía del buen funcionamiento de ese coche. ¿Un prototipo? Entonces no es un coche normal, dijo con voz suave, pero con auténtico interés.
¿Qué tecnología utiliza? ¿Motor eléctrico? ¿O...? Emily lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabes de motores? Lo sé. Sé cómo funcionan, cómo respiran. Puedo arreglarlo. Malcolm señaló su teléfono. ¿Hablas con alguien del servicio técnico? Sí, respondió Emily. Su tono se suavizó un poco. Dicen que necesitan 2 días para arreglarlo. 2 días. No tengo tanto tiempo. Necesitan 2 días porque miran los números y el ordenador. Malcolm se acercó al capó. Sus ojos brillaban. Yo miro el corazón del coche. Oigo lo que dice. Y dice que es la bomba de combustible. Emily se quedó en silencio por un momento. Vio algo en los ojos de aquel viejo sucio que no podía explicar. Algo que no había visto en ninguno de sus colegas. Una pasión sincera y pura por su trabajo. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó ella. Puedes no confiar en mí, respondió Malcolm. Pero no tienes otra opción. Puedo arreglarlo todo en 20 minutos. Si espera a la grúa, perderá 3 horas. Si me equivoco, perderá 20 minutos. Emily dudaba. Era una persona de números, riesgos y beneficios. Y tras evaluar la situación, comprendió que la propuesta de Malcolm era la opción más ventajosa. De acuerdo, dijo finalmente, guardando el teléfono. De acuerdo. Pero si estropeas algo, te demandaré. Tienes las manos sucias, viejo. Mi coche vale cientos de miles de dólares. Malcolm sonrió. No lo estropeo. Yo lo arreglo. Volvió a su autobús. Sacó una pequeña caja de herramientas gastada y regresó al coche de ella, listo para trabajar. No sabía que ese encuentro cambiaría no solo la vida de ella, sino también la suya. Mientras Malcolm trabajaba, Emily caminaba nerviosamente de un lado a otro, mirando por encima de su hombro de vez en cuando. Parecía como si él estuviera manipulando una bomba sucia en lugar de su coche. ¿Estás seguro de que sabe lo que está haciendo? Mi ingeniero, Carl, dijo que podría ser un fallo electrónico, dijo Emily con escepticismo. Malcolm, sin apartar la vista de su trabajo, respondió. El ordenador no siempre tiene razón, señorita. No tiene ojos para ver, ni manos para sentir. Puede decir que el motor tiene un fallo, pero no dirá que se trata de una simple avería. Es como decir que una persona no se encuentra bien, en lugar de le duele un diente. Emily se quedó pensativa por un momento, pero entonces sonó su teléfono. Se apartó para hablar. «Sí, Carl. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Has comprobado los datos? Yo no lo entiendo. Pero dijiste que todo estaba bien. Sí, sé que nuestro competidor lo ha hecho mejor, pero nosotros... ¿Qué? ¿Qué quieres decir con nos hemos equivocado? Explícate». Su voz se volvió desesperado. Terminó rápidamente la conversación, con el rostro pálido. Malcolm se enderezó, sosteniendo en la mano una pieza pequeña y sucia. «Todo listo», dijo. «He cambiado la bomba de combustible». Emily, como si no lo hubiera oído, se acercó al capó y miró lo que había hecho. «¿Qué es esa pieza?», preguntó. Malcolm le tendió la bomba vieja. La bomba en sí estaba en buen estado, pero había algo atascado, así que la he cambiado por una nueva. Y hay algo más. Frunció el ceño al mirar lo que había sacado. Esto no es una pieza original. Alguien la ha sustituido». Emily tomó la bomba en sus manos. «¿Qué quieres decir?» «Esta bomba», explicó Malcolm, «está diseñada para un modelo de motor completamente diferente, más antiguo. Con ella, el coche no puede funcionar a plena potencia. Se calará y se sobrecalentará constantemente». Emily lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. «Pero eso no debería ser así. Es un nuevo prototipo. Lo montamos nosotros mismos. Carl era el ingeniero jefe. Dijo que todo era perfecto». «Puede que lo dijera», respondió Malcolm con calma. «Pero no es así.
Alguien instaló esa pieza a propósito. Y no solo la instaló, sino que lo hizo de manera que todo pareciera normal, para que solo lo notara alguien que realmente supiera de motores. El rostro de Emily cambió de color. Apretó los labios y su mirada se llenó de ira. Lo había comprendido. Su propio ingeniero, Carl, la había saboteado. Trabajaba para la competencia, y esta avería no era solo un contratiempo, sino un sabotaje premeditado. Tenía que ocurrir durante la presentación, cuando todos los periodistas estuvieran allí, para avergonzarla a ella y a su empresa. Miró a Malcolm y luego a sus manos sucias. Este anciano, al que había tomado por un vagabundo, acababa de salvar su carrera. Y lo había hecho simplemente haciendo su trabajo. ¿Cómo lo has descubierto?, susurró ella. Malcolm la miró, con ojos cansados pero sabios. Simplemente conozco los motores. Hay cosas que solo se pueden ver con las manos, no con un ordenador. En ese momento, Emily comprendió que no tenía ante sí a un simple mecánico, sino a un auténtico maestro. Un hombre cuyas habilidades habían caído en el olvido en un mundo donde solo se valoraban la tecnología y los números. Ella sintió no solo gratitud, sino también un profundo respeto, y supo que tenía que hacer algo por ese hombre. No podía dejarlo ir así sin más. «Arranca el coche», le dijo. «Comprueba que todo funciona». Malcolm se sentó en el coche. Encendió el motor. Este rugió y el coche funcionó como debía. «Todo funciona. Puede irse». Emily lo miró, con la mente dando vueltas. Sabía que debía darle las gracias, pero un simple gracias sería demasiado poco. Emily se acercó a su sedán, abrió la puerta y sacó una pequeña tarjeta negra. Se la entregó a Malcolm. «Es mi tarjeta de visita», dijo, ya no con desprecio, sino con respeto. «Mi empresa se llama Nexus Motors. Nos dedicamos al desarrollo de los coches del futuro. El prototipo que acabas de salvar es nuestro último y más importante desarrollo». Malcolm cogió la tarjeta sin apartar la mirada de su rostro. «Escucha, yo no puedo dejarte marchar así sin más. Acabas de salvarme de una catástrofe, de la vergüenza pública, de perder mi trabajo. Sé que tenías razón, y ahora sé que hay un traidor dentro de la empresa». Le miró con esperanza. «Necesito a alguien que vea los fallos donde los ordenadores no los ven. Te necesito a ti». Malcolm se quedó en silencio, mirando la tarjeta de visita. No podía creer lo que oía. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?», preguntó finalmente. «Sí, no solo un trabajo. Te ofrezco ser mi asesor personal. Necesito que me acompañes a la presentación. Ese hombre, Carl, no se detendrá. Intentará hacer algo otra vez. Hará todo lo posible para que yo pierda. Necesito a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos para descubrir la verdad. Necesito a alguien que conozca los motores mejor que nadie». Malcolm miró su viejo y oxidado autobús y luego el reluciente coche de Emily. Era como elegir entre el pasado y el futuro, entre quién era y quién podría llegar a ser. «Pero», comenzó a decir. «Sin peros», le interrumpió Emily. «Sé que no confías en mí, pero necesito que confíes en mí. Te pagaré lo que sea. Pero no se trata de dinero. La cuestión es que tus habilidades son necesarias. Aún no han quedado obsoletas. Pueden salvar mi proyecto, pueden salvar mi futuro, y creo que el tuyo también». Malcolm se quedó pensativo. Recordó el rostro de Jason, sus palabras sobre que era una vieja chatarra inútil. Esa oferta no era solo un trabajo, era una propuesta para recuperar su dignidad. «De acuerdo», dijo con voz firme, «iré contigo, pero en mi autobús no lo dejaré». Emily sonrió. Entendió que ese vehículo era para él algo más que un simple medio de transporte. Era un símbolo de su vida. «De acuerdo», respondió ella. «Entonces súbete a tu autobús y sígueme».
La presentación es dentro de 3 horas. No hay tiempo que perder. Malcolm volvió a su autobús con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción. No sabía a dónde le llevaría ese camino, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía vivo. Malcolm siguió al brillante sedán, sintiéndose fuera de lugar en su viejo y ruidoso autobús. La ciudad a la que se acercaban era otro mundo. Los rascacielos, relucientes de cristal, reflejaban el sol, y por las carreteras circulaban coches caros y futuristas. Malcolm se sentía como un fantasma del pasado que había entrado por casualidad en el futuro. Entraron en el recinto de un enorme complejo ferial. A la entrada, un guardia les detuvo y miró con sorpresa el autobús. «Esta es la entrada de servicio. No pueden pasar», dijo sin intentar ocultar su desprecio. Emily bajó la ventanilla. «Él está conmigo. Es mi asesor». El guardia resopló, pero levantó la barrera. Malcolm entró lentamente en el aparcamiento, donde solo había coches caros e impecables. Sentía que todas las miradas se posaban en él. Emily salió del coche con el rostro tenso. «Sígueme, y no escuches a nadie, especialmente a mi ingeniero, Carl». Entraron en el edificio. En el interior reinaba el ajetreo. Gente con trajes caros, periodistas con cámaras, llamativos stands con publicidad. En el centro de la sala, sobre un podio, estaba el mismo sedán que Malcolm acababa de reparar. Carl, un joven de rostro altivo, se acercó a ellos. Miró a Malcolm y en sus ojos se leía una clara perplejidad. «¿Emily? ¿Quién es este anciano?», preguntó sin tapujos. «Es Malcolm, mi nuevo asesor», respondió Emily con firmeza. Carl se echó a reír. «¿Asesor? ¿Nos va a enseñar a barrer el suelo?». Creía que estábamos aquí para mostrar el futuro. «He encontrado la causa de la avería», dijo Malcolm, mirando a Carl directamente a los ojos. «La bomba de combustible. No era la adecuada para el modelo. Era una pieza vieja». Carl palideció. Sonrió tensa. «Yo no sé de qué está hablando. Lo hemos comprobado todo. Esta máquina está en perfectas condiciones». No está en perfectas condiciones», dijo Malcolm, sin apartar la mirada de él. «Y estoy seguro de que ese no es el único problema. Cuando la reparé, noté algo más. Algo en el sistema de refrigeración». Carl sonrió. «¿El sistema de refrigeración? Amigo, aquí tenemos la tecnología más avanzada. ¿Acaso crees que eres más inteligente que todos nuestros ingenieros?» «No soy más inteligente. Sé más sobre averías», respondió Malcolm. Emily miró a Malcolm con esperanza. Sabía que él no mentiría. Lo intuía. «Carl, ven conmigo ahora mismo». «Y Malcolm también», dijo. «Vamos al taller, y lo comprobaremos todo». Carl parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Sabía que Malcolm tenía razón. Sabía que lo habían pillado, pero no iba a rendirse sin luchar. Miró a Malcolm con odio. Malcolm, que lo seguía, se dio cuenta de que se había metido en un juego peligroso. Entraron en un enorme taller, donde reinaba una limpieza y un orden perfectos. Por todas partes había soportes con equipos de última generación, y sobre las mesas había tabletas con modelos tridimensionales. Carl, ajustándose nerviosamente la corbata, miraba a Malcolm con odio manifiesto. «Bueno, consultor», dijo Carl alargando la palabra. «¿Qué querías mostrarnos? Habla claro. No tenemos tiempo para tus conjeturas». Malcolm se acercó al expositor con un motor que parecía una obra de arte. «He observado que hay una pieza en su sistema de refrigeración que no funciona a pleno rendimiento», dijo. «No estoy seguro de qué es, pero puedo mostrarlo». «Ya le he dicho que utilizamos la tecnología más avanzada. Todo el sistema está controlado por ordenador», replicó Carl. «¿Y qué? Los ordenadores no tienen ojos», respondió Malcolm. Se inclinó y señaló con el dedo un pequeño tornillo casi imperceptible. «Aquí».
He visto otros similares en modelos antiguos. Si se aprieta demasiado, reduce la presión del sistema. Ningún ordenador puede detectar eso. Carl sonrió. ¿Y crees que un tornillo así podría dañar todo el sistema? ¿Estás loco, viejo? Sí, Malcolm miró a Emily. Pero si este tornillo no se aprieta en la fábrica, sino a propósito para estropear la máquina durante la presentación, entonces ya no es solo una avería. Es sabotaje. Emily frunció el ceño y se acercó. Veía que Carl estaba nervioso. «Quita esa pieza», ordenó. «Pero Emily, eso llevará 2 horas. La presentación es dentro de poco», protestó Carl. «Quítala. Ahora mismo», dijo con voz gélida. Carl, maldiciendo todo lo que se le ocurría, se puso a trabajar. Quitó la pequeña pieza. Malcolm la tomó en sus manos. «Mira», dijo, mostrándosela a Emily. «Aquí, en la rosca, hay arañazos. Se ven a simple vista, y estas rayaduras indican que no se apretó en la fábrica, sino a mano, y lo hicieron mal». Emily se acercó a su sedán, que estaba en el podio. Abrió el capó, y al mirar el motor, se dio cuenta de que Malcolm tenía razón. Una expresión de ira y decepción se dibujó en su rostro. «Carl», dijo, mirándolo, «eras mi mejor ingeniero. Confiaba en ti. Nunca pensé que me traicionarías». «Emily, yo...» comenzó Carl, pero Malcolm lo interrumpió. «No solo hizo eso», dijo Malcolm, mirando a Carl. «Reemplazó la bomba de combustible para que el coche se calara. Y lo hizo de manera que pareciera una avería, no un sabotaje». Carl palideció. Se dio cuenta de que lo habían pillado. Tú eres el culpable. Has venido aquí, viejo, para arruinar todos mis planes», gritó, con la voz quebrada por el grito. Emily, por su parte, lo miró con repugnancia. «Carl, estás despedido, ahora mismo, y me encargaré de que nunca vuelvas a trabajar en la industria automovilística». Carl, abatido y humillado, abandonó el taller. Emily se quedó mirando a Malcolm y luego a su ingeniero, que acababa de salvarla. «Gracias», susurró. «No solo has salvado mi carrera, has salvado mi proyecto, y has salvado mi nombre». Malcolm se limitó a encogerse de hombros. «Es mi trabajo. Yo arreglo cosas». Emily sonrió. Se dio cuenta de que había conocido a una persona que valoraba su trabajo más que el dinero o la fama, y sabía que tenía que hacer algo por él. No podía dejarlo ir así sin más. «Malcolm», dijo ella, «sé que no confías en mí, pero quiero que sepas que no olvidaré lo que has hecho por mí. Te ayudaré, y haré todo lo posible para que tu talento sea valorado. En este mundo hay lugar para personas como tú». «Malcolm», comenzó Emily, con voz firme y decidida, «no puedo dejarte marchar sin más. Hoy me has demostrado que el verdadero talento no se puede sustituir por ordenadores y cálculos. Necesito a alguien como tú». Malcolm, sorprendido por su insistencia, se limitó a escuchar en silencio. «Mi empresa... Estamos a punto de dar un gran salto adelante, pero personas como Carl nos están frenando. No quiero que esto continúe así», continuó Emily, con los ojos llenos de determinación. «Te ofrezco el puesto de consultor jefe de producción. Revisarás cada detalle, cada nodo, cada máquina que sale de nuestra cadena de montaje. Ningún coche saldrá de la fábrica sin tu aprobación». Malcolm negó con la cabeza. «Emily, esto es demasiado. No puedo...» «Sí que puedes», le interrumpió bruscamente. «Tus manos saben lo que hay que hacer. Tú sientes el coche. Nuestros ingenieros saben cómo montarlo, pero tú sabes cómo arreglarlo. Y eso es mucho más importante. Te daré total libertad de acción, las mejores herramientas y un equipo que seguirá tus instrucciones. No quiero que seas un simple empleado. Quiero que formes parte de esta empresa». Malcolm estaba atónito. Él, un viejo mecánico al que habían echado a la calle, de repente era necesario en la empresa más avanzada.
Recordó el rostro de Jason, sus palabras humillantes. Ahora estaba ante una mujer que le ofrecía todo lo que podía imaginar. «Yo no sé qué decir», murmuró. «No digas nada. Solo piénsalo. Piensa que tus habilidades, tu sabiduría, no han quedado obsoletas. Son necesarias. Para nosotros. Para mí», dijo ella mirándolo con una cálida sonrisa. «Empezaremos mañana. Te enviaré un coche a buscar». Malcolm asintió. No podía creer que esto estuviera pasando. Salió lentamente del edificio y regresó a su viejo autobús. Cuando arrancó el motor, sintió que no se dirigía al final de su viaje, sino a un nuevo comienzo. Al día siguiente, en lugar del viejo y oxidado coche, un brillante sedán negro vino a recoger a Malcolm. Lo llevó a la fábrica de Nexus Motors, un enorme y reluciente edificio donde la tecnología del futuro se encontraba con la realidad. Malcolm se sentía como un extraño, pero cuando entró en su nuevo taller, se dio cuenta de que había llegado al paraíso de cualquier mecánico. Era un garaje enorme y limpio, completamente equipado con las herramientas más modernas. Pero lo que más le sorprendió fue que en el centro estaba su viejo autobús. Estaba limpio y pulido, y junto a él había piezas nuevas. Emily se acercó a él. «Es una sorpresa», sonrió. «Pensé que primero querrías arreglar a tu viejo amigo. Se lo merece». Malcolm no pudo contener una sonrisa. Pasó la mano por la carrocería oxidada del autobús. «Gracias, Emily», dijo con voz temblorosa. «Malcolm», dijo ella, mirándole a los ojos, «tu tarea es encontrar lo que nuestros ordenadores no pueden encontrar. Encuentra todos los problemas ocultos, todos los errores que pueden provocar averías. Tienes total libertad de acción. Nadie te presionará ni interferirá en tu trabajo». Él asintió con la cabeza, y a partir de ese día comenzó su nueva vida. Malcolm, con su viejo juego de herramientas, comenzó a recorrer la fábrica. No utilizaba tabletas ni ordenadores. Confiaba en sus manos, en su oído y en su experiencia, y cada día encontraba algo. «Aquí hay una pequeña grieta en la carcasa», decía, señalando una pieza que parecía perfecta. «Esta tuerca está floja 1 grado», decía, poniendo el dedo en un tornillo que parecía estar apretado al máximo. Los ingenieros, que al principio se burlaban de él, ahora lo miraban con reverencia. Encontraba errores que ni siquiera los instrumentos más modernos podían detectar. Era como un escáner viviente que veía fallos donde no se veían. Emily estaba encantada. «Malcolm, nos estás salvando de millones de dólares en pérdidas», le decía. Pero Malcolm no pensaba en el dinero. Pensaba en su trabajo, en que sus manos volvían a ser necesarias. Y un día, cuando terminó su trabajo, Emily se acercó a él con expresión seria. «Malcolm, hemos tenido una reunión. Gracias a ti, nuestra empresa se ha convertido en la más exitosa del país. Hemos superado a todos. Y no podemos recompensarte solo con un sueldo», dijo mientras sacaba una carpeta de la mesa. «Queremos que seas copropietario de nuestra empresa. Recibirás el 15% de las acciones. Esta es tu casa, Malcolm. Te lo has ganado». Solo habían pasado unos pocos meses desde que Malcolm comenzó a trabajar en Nexus Motors. Sin embargo, su vida había cambiado como si hubieran pasado 10 años. Ya no vivía en una pequeña habitación junto al hangar, sino en un espacioso apartamento que le había proporcionado la empresa. Su viejo autobús estaba en el garaje, completamente restaurado y reluciente como nuevo. Para Malcolm era un símbolo de su pasado y un recordatorio de lo lejos que había llegado. Malcolm seguía acudiendo al trabajo todos los días, vestido con un uniforme limpio pero sencillo. Sus manos, aunque cuidadas, aún recordaban el olor del aceite, y su mirada seguía siendo aguda. No se convirtió en un oficinista. Pasaba la mayor parte del tiempo en la fábrica, hablando con los ingenieros y revisando cada pieza.
Su intuición y experiencia eran invaluables. Durante ese tiempo, Malcolm aún no se había reconciliado con su hijo, pero habían comenzado a comunicarse. Su hijo estaba impresionado y orgulloso al descubrir cómo había cambiado la vida de su padre. Pero a pesar de todo, Malcolm a veces se sentía nostálgico por el pasado. Echaba de menos a sus viejos amigos, al viejo hangar. Echaba de menos la sencillez de su vida anterior. Y un día, después de una larga jornada de trabajo, tomó una decisión. Malcolm se subió a su autobús restaurado. El motor rugió y salió a la carretera. Llevaba un traje caro pero cómodo, y tenía el pelo cuidadosamente peinado. Conducía por las viejas calles de la ciudad, que le resultaban extrañas. Pasó por delante de su antigua casa, donde había vivido, y sintió cómo se le encogía el corazón por la nostalgia. Finalmente, llegó a un lugar familiar. El viejo hangar tenía un aspecto diferente. Estaba abandonado y en ruinas. Las ventanas estaban rotas y las puertas destrozadas. Malcolm bajó del autobús y se acercó al edificio. Miró el lugar donde solía reparar su autobús. Ese lugar era su hogar, su vida. Sintió una mezcla de tristeza y rabia bullir en su pecho. En ese momento, un hombre salió de detrás de la esquina del edificio. Era Jason. Llevaba ropa sucia y tenía el rostro demacrado y cansado. No se fijó en Malcolm. Simplemente miró las ruinas que una vez fueron de su propiedad y suspiró profundamente. Jason se dio la vuelta al oír el suave crujir de la grava bajo los pies de alguien. Levantó la vista y sus ojos se abrieron con asombro. Ante él, con un autobús amarillo brillante como telón de fondo, estaba Malcolm. Pero no era el Malcolm que él recordaba. Este hombre vestía un traje caro y perfectamente confeccionado. Tenía el pelo cuidadosamente peinado y en su rostro no había ni rastro del cansancio que a Jason le gustaba tanto ridiculizar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Jason con voz ronca. Malcolm se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. Contempló las ruinas de lo que una vez había sido su hogar, su vida. «He venido a ver», respondió Malcolm con calma. «Como ves, no queda nada de tu loft». Jason sonrió. Sus labios se estiraron en su habitual mueca maliciosa. «Pero mi loft estaría aquí, si no fuera por un viejo inútil que se dedicaba a trastear con su autobús». Su mirada se posó en el reluciente vehículo y se quedó estupefacto. «Espera, ¿es ese autobús?» «Sí», asintió Malcolm. «Lo he arreglado». Jason resopló con desdén. «¿Y qué? Tú has arreglado tu chatarra y yo he perdido millones. Ese proyecto era mi sueño. Pero entonces, todo salió mal. Alguien me quitó a mis inversores, mis negocios se vinieron abajo. Todo se derrumbó, como este cobertizo. Y todo por culpa de un coche estúpido que nadie necesita». Dio una patada a un trozo de metal oxidado. «No fue por la máquina», dijo Malcolm con calma. «Fue por tus decisiones, por tu desprecio hacia aquellos que realmente saben hacer algo. Pensabas que se podía comprar y vender todo, pero olvidaste que hay cosas que no se venden. Por ejemplo, el respeto». Jason lo miró con furia. «¿Por qué me estás dando lecciones, viejo? ¿Qué haces aquí? ¿Has vuelto para regodearte en mi desgracia? ¿Quién te crees que eres? No eras nadie, y seguirás sin ser nadie». En ese momento, sonó el teléfono de Malcolm. Lo sacó del bolsillo. No era un teléfono antiguo de teclado, sino el último y caro modelo. En la pantalla apareció el contacto. «Emily». «Sí, Emily», respondió Malcolm. Su voz se suavizó. «Solo estoy echando un vistazo al antiguo local». «No, todo va bien. Llegaré pronto». «¿Qué?» «Oh, sí, claro. Lo miraré. ¿Puedes enviarme los planos por correo?» «Gracias. Nos vemos pronto». Jason lo miró con los ojos muy abiertos. «Emily, Nexus Motors, ¿es esa Emily?»,
preguntó con voz temblorosa. Malcolm volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Sí, esa misma. Pero ¿cómo? Jason estaba en shock. Ella es la que se quedó con todos mis inversores. Es la que arruinó todos mis planes. Dijo que mi proyecto no tenía futuro porque le faltaba lo más importante, alma. ¿Qué tontería es esa? Malcolm lo miró con lástima. No vio el alma en tu proyecto porque no te vio a ti en él. Y yo era su última esperanza. Le arreglé el coche y ella me dio una oportunidad. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Jason se quedó en silencio, con el rostro pálido. Se acercó lentamente al autobús, lo acarició con la mano y luego miró a Malcolm con los ojos llenos de arrepentimiento. ¿Te convertiste en su socio?, susurró. Malcolm no respondió. Simplemente miró al hombre que una vez lo había humillado y que ahora estaba ante él, destrozado. Yo lo siento mucho. Jason bajó la cabeza. Lo siento mucho, Malcolm. Yo fui un tonto. Pensaba que el dinero lo era todo. Pensaba que podía simplemente echar a un viejo que sabía más que yo. Estaba muy equivocado. Malcolm lo miró. En sus ojos no había malicia, solo una evaluación severa y fría. Sentir lástima está bien, pero la compasión no te devolverá el dinero, ni te devolverá la dignidad. Dio un paso adelante y su voz se volvió severa. Pensabas que yo no era nada, pero resulté ser necesario. Y, ¿sabes? Tú también puedes ser necesario. Si finalmente comprendes que en la vida hay algo más importante que el dinero. Jason lo miró con ojos llenos de esperanza. ¿Qué quieres decir? Malcolm sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. En ella ponía Nexus Motors y un número de teléfono. Llámame y pensaré en lo que puedo hacer por ti. Pero ten en cuenta que no te pagaré por haber sido un buen gerente. Te pagaré por haber sido una buena persona. Y tendrás que trabajar mucho para demostrarlo. Le tendió la tarjeta a Jason. Este la cogió con manos temblorosas, sin dar crédito a sus ojos. Malcolm se subió al autobús, giró la llave y se alejó lentamente. Habían pasado varios meses desde que Malcolm comenzara una nueva vida en Nexus Motors. Se sumergió por completo en el trabajo, encontrando alegría en cada nuevo motor y en cada nueva avería. Era feliz, pero le faltaba algo. Ese algo era su hijo, Michael, que vivía en otra ciudad. Malcolm pensaba en él todos los días, pero no se atrevía a llamarlo. Le daba vergüenza no haber hablado con él durante tanto tiempo y le resultaba incómodo contarle su nueva e increíble vida. Un día, mientras revisaba un lote de coches nuevos, Emily se le acercó. «Malcolm, te han llamado», le dijo tendiéndole el teléfono. Era Michael. «Dice que ha venido a la ciudad y quiere verte. Le he dado la dirección de la fábrica». El corazón de Malcolm comenzó a latir más rápido. Sintió una mezcla de alegría y ansiedad. No sabía qué decirle a su hijo. «Bien», murmuró cogiendo el teléfono. «Gracias». Se quedó mirando el teléfono, sin atreverse a llamar. Esperó. Y 20 minutos después, vio un sedán negro acercarse a la fábrica. De él salió su hijo, Michael. Llevaba un traje de negocios y tenía el rostro serio. Malcolm se acercó a él. «¿Papá?», preguntó Michael con voz llena de sorpresa. ¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí, Michael», respondió Malcolm. «Este es mi nuevo hogar». Michael miró a su padre con desconfianza. «¿Trabajando? ¿Tú? ¿En una fábrica como esta?» «Sí», asintió Malcolm. Soy el consultor jefe de producción. Soy responsable de la calidad de todas las máquinas». Michael estaba atónito. «Pero, ¿cómo? ¿Tú?» Se calló sin atreverse a continuar. ¿Que solo era un viejo mecánico?, terminó Malcolm por él. «Lo sé, Michael. Todos pensaban eso. Pero
Me necesitaban. Recorrieron la fábrica. Malcolm le mostró a su hijo dónde trabajaba. Le habló de las máquinas, de los motores, de cómo encontraba errores que los ordenadores no veían. Michael escuchaba y en sus ojos se reflejaba cada vez más respeto. ¿De verdad haces todo eso?, preguntó finalmente. Sí, sonrió Malcolm. Todos los días. Aquí he encontrado mi lugar. He encontrado mi valor. Y yo me alegro de que hayas venido. Quería enseñarte todo esto. Quería que supieras que tu padre no es solo un viejo mecánico. Michael se detuvo. Papá, dijo con voz temblorosa. Lo siento mucho. Siento mucho no haberte llamado en tanto tiempo. Pensaba que tú simplemente, que ya no eras la persona que yo conocía. Estaba equivocado. Tú eres más genial de lo que pensaba. Malcolm se acercó a su hijo y lo abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su hijo estaba de nuevo a su lado. Se dio cuenta de que su nueva vida no solo le había proporcionado trabajo, sino también algo mucho más importante: una familia. Después de la visita de su hijo, Malcolm se sintió renovado. Su trabajo cobró aún más sentido. Ya no solo reparaba coches, sino que construía un futuro que podría convertirse en el legado para su hijo. Emily, al notar su entusiasmo, decidió dar un paso más. Un día lo llamó a su despacho. Malcolm, siéntate, le dijo, señalando una silla. Quiero hablar sobre el futuro de nuestra empresa, y sobre tu futuro también. ¿Ha pasado algo?, preguntó él, apretando su gorra de trabajo en la mano. No, al contrario. Todo va incluso mejor de lo que esperábamos, sonrió Emily. Pero tenemos un problema. Nuestros ingenieros siguen teniendo dificultades para aceptar tu método. Te respetan, pero no te entienden. Y eso crea resistencia interna. Por eso he decidido darte más poder. Malcolm frunció el ceño. No lo entiendo. A partir de hoy, continuó Emily con voz firme, no serás solo un consultor. Serás el ingeniero consultor jefe. Ningún coche será aprobado para su producción en serie sin tu inspección personal y tu firma. Nadie tiene derecho a oponerse a ti. Tú tomarás la decisión final. Malcolm estaba atónito. Él, una persona que no sabía usar un ordenador, tenía que tomar decisiones que afectaban al destino de una empresa multimillonaria. Es una gran responsabilidad, murmuró. Lo sé, pero confío en ti. Creo en tus manos, en tu experiencia. Emily se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se veía toda la fábrica. Esta es mi respuesta a aquellos que creen que las tecnologías antiguas no tienen importancia. Tú eres nuestra principal tecnología. Pasó otro mes. La fábrica Nexus Motors prosperaba. Bajo la dirección de Malcolm, cada nuevo coche que salía de la cadena de montaje era impecable. Su intuición y experiencia salvaron a la empresa de muchas catástrofes potenciales. Era tan eficaz que Emily decidió darle una nueva tarea. Malcolm, le dijo, sentándose a su lado en el garaje, quiero que veas algo. Este es nuestro nuevo motor. Debe ser revolucionario. Lo hemos llamado Fénix y funciona con un combustible especial. Nuestros ingenieros dicen que es perfecto. Ha superado todas las pruebas, pero tengo un mal presentimiento. Malcolm se acercó al motor. Parecía una obra de arte. Líneas suaves, sin detalles superfluos. Lo acarició con la mano y luego acercó la oreja. Escuchó. Durante mucho tiempo. Oía cada susurro, cada sonido. Respira con regularidad. Pero es como si se contuviera, dijo Malcolm, frunciendo el ceño. Hay algo aquí que le impide funcionar a plena potencia. Los ingenieros que estaban a su lado se miraron entre sí. Estaban desconcertados. ¿A qué te refieres?, preguntó uno de ellos, con voz llena de escepticismo. Hemos realizado todas las pruebas. La presión,
la temperatura, todo está bien. Malcolm negó con la cabeza. No es algo que se pueda medir con un instrumento. Es una sensación, como si tuviera la nariz tapada. Necesita más aire. Los ingenieros volvieron a mirarse entre sí, pero Emily les indicó con un gesto que guardaran silencio. Malcolm, si crees que algo no está bien, ¿qué debemos hacer?, preguntó ella. Hay que desmontar el sistema de combustible. Siento que hay algo que impide que el combustible pase libremente, respondió él. Los ingenieros se quedaron en shock. ¿Desmontarlo? Pero es un proceso complicado. Nos llevará todo el día. Lo haré yo mismo, dijo Malcolm. Solo denme las herramientas. Emily, sin dudarlo, accedió. Denle todo lo que pida. Malcolm trabajó 2 horas. Desmontó el sistema y finalmente encontró el problema. Era una grieta microscópica, apenas perceptible, en una de las válvulas. Era tan pequeña que ningún aparato podía detectarla, pero estaba ahí, y estaba a punto de convertirse en un gran problema que podría provocar una explosión. Emily estaba impresionada. Miró a Malcolm con admiración. ¿Cómo lo has encontrado? Simplemente vi lo que nadie quería ver, respondió Malcolm sin apartar la vista de su trabajo. La tecnología es importante, pero no puede sustituir al ojo humano y al sentido común. A veces, para encontrar el problema, no hay que mirar la pantalla, sino simplemente escuchar. Pasaron unos cuantos meses más. Nexus Motors se convirtió en líder del sector. Su reputación era impecable, y todo gracias a Malcolm. Su intuición y su experiencia eran tan precisas que se convirtió en una leyenda en el mundo de la ingeniería. Pero junto con el éxito, llegó una nueva sensación, la sensación de una amenaza inminente. Malcolm sentía que algo no iba bien. Su intuición, que siempre había sido su principal herramienta, le decía que se estaba gestando una conspiración. Empezó a notar cosas extrañas, pequeños fallos en el sistema que los ordenadores achacaban a errores de programación, averías insignificantes que se producían con demasiada frecuencia. Un día, mientras inspeccionaba un lote de coches listos para su envío, se detuvo. Pasó la mano por el capó, escuchó el funcionamiento del motor y frunció el ceño. «No respira bien», dijo. «Pero Malcolm, acabamos de realizar todas las pruebas. El ordenador indica que todo es perfecto», respondió uno de los ingenieros. «El ordenador no puede sentir. Este motor está a punto de averiarse». «Lo siento», dijo Malcolm. «Desmontadlo». Los ingenieros, que ya estaban acostumbrados a confiar en Malcolm, se pusieron manos a la obra. Cuando desmontaron el motor, descubrieron que en uno de los cilindros había una pieza que parecía original, pero que estaba fabricada con material de mala calidad. Estaba a punto de desintegrarse. Esto es imposible», susurró uno de los ingenieros. «Compramos estas piezas a nuestro proveedor más fiable. No pueden ser defectuosas». Malcolm negó con la cabeza. «No es un defecto. Es sabotaje. Alguien ha instalado esta pieza a propósito para provocar un accidente. No ha sido Carl. Es otra persona que quiere destruirnos». Emily, que estaba a su lado, se quedó en estado de shock. «¿Quién puede ser? Hemos comprobado a todos nuestros empleados». «Quizás sea alguien que no trabaja aquí», respondió Malcolm. «Alguien que tiene acceso a nuestros proveedores. Alguien que conoce nuestro sistema desde dentro». En ese momento, Malcolm se acordó de Jason. Recordó cómo había dicho que su proyecto había fracasado porque alguien había robado a sus inversores y había arruinado su negocio. Recordó cómo había hablado de su odio hacia Emily y su empresa. «Sé quién es», dijo Malcolm. «Sé quién lo hizo». «¿Quién?», preguntó Emily, con la voz llena de tensión. «No importa», respondió Malcolm, sin apartar la mirada de la pieza rota.
Lo importante es que voy a detenerlo. Malcolm sabía que estaba a punto de librar su última batalla. Una batalla en la que tendría que enfrentarse a su pasado para salvar su futuro. Sabía que debía actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que utilizar todas sus habilidades, toda su experiencia, para ganar. Y sabía que no estaría solo. Malcolm se dirigió inmediatamente a su garaje. Se encerró allí durante varias horas, estudiando los planos y esquemas que Emily le había enviado. Sus manos, que ya no temblaban por la edad, se movían con seguridad por los papeles. Sabía que este sabotaje no era solo una venganza. Era un intento de destruir la empresa. Y sabía que la única persona que podía hacerlo era su antiguo jefe, Jason. Cuando Malcolm salió del garaje, estaba listo. Se acercó a Emily, que lo esperaba con impaciencia. «Sé lo que están planeando», dijo Malcolm con voz firme. «Van a utilizar nuestra propia tecnología para socavarnos. Saben que no podemos detectar sus averías porque están diseñadas específicamente para parecerse a las nuestras». «¿Qué hacemos?», preguntó Emily, con voz llena de desesperación. «Tenemos que demostrar que nuestro Fénix no es solo una máquina, sino un ser vivo. Tenemos que demostrar que es perfecto. Tenemos que hacerles perder en su propio terreno», respondió Malcolm. «Sé cómo hacerlo, pero necesito ayuda. Necesito a alguien que conozca sus tácticas. Necesito a Jason». Emily estaba en shock. «¿Jason? ¿Estás seguro?» «Estoy seguro», asintió Malcolm. «Puede que sea arrogante y estúpido, pero es inteligente. Sabe cómo funcionan sus cerebros y sabe cómo piensan. Lo necesitamos para ganar esta batalla». Se dirigieron al viejo hangar. Jason estaba sentado sobre los escombros, con el rostro demacrado y cansado. Cuando vio a Malcolm, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Tú? ¿Qué más quieres?», preguntó Jason con voz llena de odio. «Necesito tu ayuda», respondió Malcolm. «O puedes quedarte aquí y pudrirte en tu odio». Malcolm le contó todo. Sobre el sabotaje, sobre la conspiración, sobre cómo sus enemigos utilizaban sus propias debilidades en su contra. Jason escuchaba, con los ojos cada vez más abiertos. Sabía que Malcolm decía la verdad. «¿Y crees que te ayudaré?», preguntó Jason, con la voz temblorosa. «Puedes no ayudar, pero sabrás que podrías haber ayudado. Sabrás que podrías haber salvado no solo a ti mismo, sino también a la empresa que te dio una oportunidad», respondió Malcolm. «O puedes ayudar, y te prometo que tendrás una segunda oportunidad». Jason miró a Malcolm. No vio solo a un viejo mecánico, sino al hombre que le había dado una oportunidad de redimirse. Y comprendió que debía hacerlo. «De acuerdo», dijo. «Te ayudaré. Pero si me engañas...». «Yo no engaño», dijo Malcolm. «Yo arreglo». La batalla final tuvo lugar en el circuito. La empresa competidora presentó su nuevo motor perfecto. Se burlaban del Fénix de Nexus Motors, diciendo que estaba obsoleto. Pero Malcolm sabía que ganaría. Él y Jason trabajaron juntos, como un equipo. Jason, utilizando su conocimiento de las tácticas de los competidores, le indicaba a Malcolm dónde buscar. Y Malcolm, utilizando sus manos de oro, encontraba todas las averías ocultas. Trabajaban juntos, como si fueran uno solo, y cada vez que encontraban una avería, sentían que estaban ganando. Cuando llegó el momento de la prueba final, el motor del competidor se caló. Estaba a punto de averiarse y no pudieron repararlo. El Fénix funcionaba a la perfección. Era impecable. «¿Cómo? ¿Cómo lo han hecho?», preguntó el ingeniero jefe de los competidores, con voz llena de perplejidad. «Simplemente lo reparamos», respondió Malcolm con voz firme. «Reparamos lo que ustedes rompieron». Aquí termina nuestra historia. Malcolm y Jason se hicieron socios. Jason, tras recibir una segunda oportunidad, se convirtió en director comercial.
Malcolm, tras conseguir todo lo que podía imaginar, se quedó en su garaje, reparando coches. Había encontrado su lugar en el mundo y comprendió que sus manos de oro, que antes se consideraban inútiles, eran su mayor tesoro. Comprendió que no le habían quitado su dignidad, simplemente la habían escondido para que pudiera volver a encontrarla.